bloqueando. Como la gente, este es un nuevo video. Sé que hay gente que estuvo pidiendo que continuara la historia anterior, que vieron el video de El Primer Amor. Sí estoy pensando en continuarla, pero había algo que tenía más prioridad en este momento. Ahora ya sí aumenta el conteo. En mis últimos 2 videos estuve chequeando mucho el canal de Dross, y una de las cosas que hace él, que fue lo que me enganchó a su canal, me encantó, fue las historias de terror que cuenta. Y de hecho yo me ponía a escuchar esas historias mientras jugaba Minecraft. O sea, una cosa física que haces casi de rutina y prestando atención a una historia de terror detrás. Interesante. Lo que más me llamó la atención es que la primera noche que me quedé hasta las 4 de la mañana casi, vi como unos 3 videos de esos que duran más o menos 1 hora cada uno. El momento de bajar, yo siempre bajo a esas horas de madrugada, 3 de la mañana mínimo. Entro a mi casa en silencio, todo apagado, hago toda mi rutina, voy al baño, me lavo los dientes, todo en oscuridad. Pero ese día hubo algo. Sencillamente, cuando hay una parte en el pasillo que da hacia el comedor que ya se vuelve oscuro, especialmente si acabas de entrar del corredor del edificio que está con luz, y apenas apagas y te quedas en la oscuridad, todavía tu vista no se ha acostumbrado, así que lo ves oscuro. Y nunca he tenido problemas realmente con eso. No soy una persona realmente supersticiosa. Si es que realmente existe todos estos espectros, yo quisiera pensar que hay entidades sobrenaturales y eso, pero yo soy entonces muy insensible al tema. Nunca he logrado sentir realmente algo. Me gustan las historias de miedo, pero nunca he llegado a sentir. Probablemente no tengo el don, se podría decir. Sin embargo, esa noche, después de mucho tiempo, que casi diría que sentí miedo, tuve que prender mi celular e ir hacia mi cuarto con la luz del celular iluminando el pasadizo. Me lavé los dientes apretando el botón cada 10 segundos para que no se fuera la luz en el baño, y llegué a mi cuarto. Ya en mi cuarto, en mi cama, no tuve problemas, no tuve pesadillas, nada, pero igual, y justamente me puse a pensar, ¿qué es esto? ¿Qué es este miedo? No tenía ninguna idea fija en mi mente. No era que pensara, oye, me voy a encontrar con tal o cual monstruo, o que me acordara específicamente de alguno de los detalles de las historias que escuché esa noche. No sabía qué era, solamente miedo, incertidumbre. Llegué a la conclusión de que sencillamente el miedo, que es una cosa instintiva, es lo que nos mantiene vivos. De hecho, el tenerle miedo a un bicho venenoso como una araña, un arácnido, es lo que nos mantiene vivos, porque evita que nos acerquemos y que nos pique y que nos muramos. Es lo mismo el miedo a quemarte, el miedo al fuego, el miedo a muchas cosas, pero el miedo a la oscuridad es algo distinto, porque la oscuridad no es una amenaza. La oscuridad solo es incertidumbre. Y de hecho, una especie de frase que se me vino a la mente es que la oscuridad es un lienzo. Es como un lienzo en blanco donde pueden plasmarse todos nuestros miedos, desde los más simples hasta los más fuertes que tengamos. Sencillamente es eso, porque si no sabes qué hay en un sitio, puedes asumir lo peor. Y hay gente que dice, obviamente, no debes temerle a los muertos, temerle a los vivos. Que haya un ladrón en tu casa, que haya, no sé, algo pasando físicamente. Sí, pero a veces el miedo inconsciente, lo que llamaría miedo puro, es algo mucho más adrenalínico. Y de hecho, la segunda noche de salir de ver estos videos, me forcé. Yo dije, voy a llegar a mi cuarto sin prender la luz. Pasé por esa primera parte del vaivén de la cocina hacia el comedor. Llegué al pasadizo, al comedor, que es iluminado por la luz desde afuera, porque
las cortinas de mi sala nunca están cerradas, al menos las que son totalmente opacas, pero no están cerradas las que son medio transparentes, así que hay suficiente luz entrando y puedes ver qué hay. En cambio el pasillo, que sí da hacia mi cuarto, eso es oscuro. Di unos 4 o 5 pasos en el pasillo, a oscuras totalmente. Incluso mi cuerpo se predispuso a encontrarse con algo. Yo sé que me puse en posición como el hombro al frente por si me encontraba cualquier cosa, solo meterle un brazo. No sabía, obviamente la lógica me dice que no había nada ahí, pero a veces la lógica no te sirve cuando tu subconsciente ya está sugestionado. Y yo di esos 5 pasos y automáticamente solo me di la vuelta y volví al comedor. Esos 5 pasos me los devolví inmediatamente y metí la mano al bolsillo y saqué el celular y sí, llegué a mi cuarto con la luz del celular. La única expresión que tenía mi cara era una sonrisa casi maquiavélica, porque dije, yo mismo no he podido evitar ser presa de mi subconsciente. Esa fue una sensación, aunque vaya a sonar raro, increíble. Bueno, por un lado me gustan las historias de terror, pero más me fascina el tema de la reacción de la gente ante esas cosas, la reacción de nosotros mismos, la sugestión a la que puede llegar. Esa parte de la psicología me parece muy, muy interesante y la vi funcionando como un gran experimento en mí. Y bueno, y fue por eso que decidí hacer yo también un video contando una historia. Pero me puse a pensar, ¿qué clase de historia es la que la gente busca? ¿Qué clase de historia la gente le va a llegar, le va a tocar? ¿Qué clase de historia despierta esas emociones? Y me puse a buscar bastantes creepypastas y de hecho llegué a uno muy interesante que creo que cumple con los requisitos que pensé que tiene que tener una buena historia para que la gente la viva o al menos la dude, porque la mayoría de creepypastas son historias no comprobables, son mitos. Pero si a pesar de que tú puedas creer que es una invención, que es un mito, puede despertar una reacción como las que describí antes, no solamente es una buena sensación para el que cuenta la historia, sino para el que la vive. Vamos a comenzar con esta historia. No es para mí una historia de terror, no hay ningún elemento escalofriante, no hay ningún monstruo involucrado, pero es una historia que me llamó mucho la atención, porque tiene incluso una anécdota personal al final. Y bueno, comenzaré diciéndoles, la forma en que voy a titular esta historia será El chico alemán. ¿Y por qué este título? Ya van a entender mientras escuchen la historia, pero así es como creo que encontré el título en el lugar donde lo encontré. Esta es la historia acerca de justamente un chico que vivía en Alemania. Su nombre, Klaus Bauer. Este chico desarrolló una fascinación por las historias de terror, por todo el tema de ocultismo. Desde los 15 años ya estaba metido en el foro X de la página 4chan. Ahí se nutrió muchísimo, escuchó muchas historias, leyó libros, vio videos, vio películas. Para antes de los 19 años, él ya se declaraba a sí mismo como la persona más versada de todo ese foro, lo cual sería realmente extraordinario. Hay mucha gente compartiendo muchas cosas ahí. El problema fue que comenzó a aburrirse. Ya no habían casi nuevas historias
que él no conociera. Muchas veces que alguien planteaba una nueva historia, él señalaba que era una variación de un creepypasta ya existente. Él incluso descartaba algunas historias supuestamente nuevas por considerarlas poco realistas, mal contadas. Es por eso que él le agarró un tedio a esto. Entonces, su única alternativa fue entrar más hondo en la red. Comenzó a buscar muchos foros. Se dice que había leído casi todas las historias de la página Creepypasta. Es muy difícil llegar a algo así, porque son muchas historias. Pero se dice que él las sabía todas. Él comenzó a ahondarse más en este mundo, no solamente a las páginas usuales y más conocidas, sino a las más ocultas y más pequeñas. Él, en este punto, sabiendo mucho y no pudiendo encontrar nuevas cosas en que entretenerse, comenzó a ser él quien instruía a la gente. ¿Sí? Él respondía preguntas, él contaba las mejores historias de todos esos foros. Él, de hecho, creó muchas buenas historias que en este tiempo son contadas. Y él, como dije, respondía preguntas, era casi una enciclopedia andante sobre películas, sobre libros, desde Edgar Allan Poe y diferentes autores, Bram Stoker, el mismo Lovecraft y Stephen King, por supuesto, incluso lo que son cómics, mangas, hasta canciones, supuestamente de letras de este corte, e incluso las que se rumora que tienen una letra satánica cuando las escuchas al revés, como se dice de muchas de los Beatles. En este punto, él era una de las personas más conocidas, pero nadie lo conocía por su nombre. Todos lo conocían por su seudónimo. K. Black 87. Tal vez hayan algunos que se acuerden aún de este nick. Con ese mismo nick entraba en todos estos foros y era casi una eminencia. Todo el mundo acudía hacia él para consultas. Muchos le enviaban nuevas historias que habían encontrado o hecho, y él era el filtro. Él era como el gran crítico y el gran conocedor. Era el gurú de todos esos foros. Es en este punto en el que, justamente un poco tiempo después de cumplir los 19 años, él comenzó a cambiar. Ya no era la misma persona, muchas veces amable. Adquirió una personalidad un tanto más oscura. Ya no ayudaba tanto a los novatos, les perdió paciencia. Comenzó a tener un sentido del humor un poco más ácido y retorcido, incluso ofensivo para algunos que fueran más o menos sensibles. Los que lo conocían, digamos más cercano, dentro de la red, decían que él incluso comenzó a decir que encontraba mensajes ocultos, mensajes cifrados, en incluso webs conocidas del mainstream, incluso webs para niños como son Disney, Nickelodeon. Él parecía ya estar divagando en dónde buscar más información, en dónde buscar cosas que satisfacieran ese tedio.
Poco tiempo después ya estaban preocupados sus amigos, porque dejó de parecer gracioso. Ahora ya corroboraban que parece un delirio, que él mismo se lo creía. Pero a las semanas de digamos, la mayor recaída que haya tenido, dejaron de oír de él. Ya no se conectó. No estaba presente en sus foros. Uno de sus mayores admiradores, casi diríamos pupilo, estuvo muy intrigado por esto. Así que contactó a alguien que era amigo suyo. Era un amigo que lo conocía, de hecho, también en la vida real. Le preguntó a ese amigo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se está conectando? Ese amigo no quiso responder. De hecho, no respondió por un par de semanas. Ante tanta insistencia, lo único que logró que le dijera esta persona es: él ya no está con nosotros. Es en este punto de la historia en la que comienza a aparecer un matiz un poco más oscuro. Porque este seguidor de K-Black87 siguió investigando. Lo que había obtenido no era una respuesta que dijera mucho. Logró averiguar el verdadero nombre, Klaus Bauer, y la dirección donde vivía. Pero es en este momento cuando descubre algo que desearía no haber sabido. Varias semanas atrás había habido una noticia que fue primera plana en varios diarios. Un chico de unos 19 años había cometido suicidio. Pero esto no era un suicidio ordinario, no era un desengaño amoroso, no era algo tan sencillo. Él se cortó las muñecas con un cúter que tenía en su escritorio. Y al parecer, tranquilamente, luego de eso, escribió una nota que fue la que leyó su mamá cuando la encontró. Esta nota solo decía: las historias deben ser contadas. Esto impactó, pero de algún extraño y tal vez retorcida forma, cautivó a este admirador. Intentó averiguar más, y de hecho encontró algo que lo perseguirá en sus recuerdos, en sus pesadillas por la noche, tal vez hasta el día que muera. Encontró una foto no censurada que tomó la policía cuando llegó a la escena. La expresión de Klaus tenía los ojos muy abiertos y una leve sonrisa, pero muy oscura y retorcida, como si hubiera visto venir, como si hubiera encontrado todo aquello que él buscó, como si la inspiración para todas las historias que él tanto adoró estuviera frente a sus ojos. Tal vez finalmente había encontrado la forma de llegar al origen de sus ansias, de su hambre. Si quedara ahí la historia,
no sería algo tampoco tan raro o muy distinto a muchas otras historias. Lo que le da el matiz más oscuro y lo extraño es lo que pasa a continuación. El nombre de K Black 87 ya no es recordado. Ustedes se preguntarán, ¿por qué alguien tan conocido que llegó a representar tanto en este foro, en estas páginas de ocultismo, ya no es recordado? Es sencillamente porque todas las historias de la cual él era el autor, o al menos en que figuraba su autoría, todos los threads, todos los posteos que hizo en los foros en ese tiempo, todas sus cuentas de YouTube y demás redes sociales desaparecieron. Sencillamente fueron borradas. Algunas decían esta cuenta ha infringido derechos distintos, algunas solo desaparecieron, habían errores en los servidores. Sencillamente su existencia fue como borrada. Solo la gente que estuvo en esos foros durante esos años son los que pueden recordar este nombre. Pero es algo que aparentemente no quieren recordar. Ustedes también se preguntarán, entonces ¿por qué toda esta gente no sigue haciendo nuevos posteos, nuevos recordatorios de esta persona? Pues dejaron de intentarlo. No solamente todo lo relacionado directamente a Klaus, sino todos los testimonios, todos los posts, todas las cuentas de videos que se crearon en YouTube, los videos que se hicieron, e incluso material que la gente grababa a sus computadoras, misteriosamente desaparece. Sí, e incluso algunos llegaban a perder todo su disco duro, si tenían alguna copia de alguna de sus historias en la cual él figuraba como autor. También, en caso de que alguien subiera un video, podía hasta desaparecer su cuenta. Y de hecho, la verdadera imagen de la cara final de Klaus se perdió incluso de los archivos de la prensa y de los medios de ese tiempo. Se dice que la forma de encontrar esta historia es cuando uno solamente está navegando, está deambulando, buscando más historias. Algunos al azar, con suerte, o tal vez cuando navegas sin rumbo y no sabes ni siquiera qué página estás abriendo realmente, puede encontrar esta historia. De hecho, es probablemente la forma en que yo la encontré. En este momento no recuerdo el nombre del foro. Yo pienso que fue el foro de Creepypasta. Es una historia que me bajé, estaba en español. Pero yo solo la copié. Solo hice copy-paste. Lo tengo en un documento de texto en mi computadora. Pero no estaba con el nombre de Klaus. Incluso se dice que es mejor que cualquier publicación que hagas al respecto no pongas en el título ni su nombre ni su nick, porque aquellos que quieren desaparecer todo este legado van a tardar en encontrarlo. Y como les dije, no tengo idea con qué nombre estaba esa historia, por eso que no pude volver a buscarla. Y cuando quise pasársela a un amigo que por un extraño motivo en ese momento me dijo, no me la pases ahora, mañana me la cuentas, al día siguiente, buscando en el historial para poder pasársela, no encontré eso. He visto los historiales de varias de las páginas justamente donde estuve buscando, pero no está esa historia. Eso fue, digamos, que lo que más me impactó.
Y de hecho, probablemente al hacer este video estoy no solamente arriesgándome a que este video sea eventualmente borrado, sino podría perder mi cuenta. De hecho, espero que no pase, pero uno nunca sabe. Y bueno, como dato final, la discusión que llegó a hacerse muy pocas veces por, ya saben, los problemas que causaba esto, las discusiones que hubieron llegaron a una conclusión sobre el tema de Klaus. Fue que él estaba intentando comprender, desentrañar y de hecho difundir un mundo oscuro. Un mundo entre tinieblas que no quiere ser descubierto, que no quiere ser masificado. Probablemente fuerzas relacionadas a esto sean las que decidieron que su castigo sería que su legado sea olvidado y que la autoría de muchas historias que la gente conoce sea olvidada también. Muchos no saben cuáles de las grandes historias de este tiempo fueron encontradas o creadas por Klaus. Y el detalle final, que también ya entra sí en la categoría de mito, es que cuando una persona hace un video en el cual se cuenta una de las historias que Klaus encontró o creó, si es que tiene un fondo oscuro y tal vez no muy claro, en algún momento del video, en algún instante, se ve una sombra, se ve una presencia que todos creen que es Klaus. No se ve bien el rostro porque poca gente se acuerda del rostro de Klaus. Las fotografías han sido borradas. Así que en estas historias Klaus puede aparecer en algún momento para reclamar tal vez un poquito de reconocimiento. Les recomiendo, solo por precaución, si encuentran esta historia o si investigan más, todo archivo que consigan, no lo guarden. Déjenlo solo en sus mentes. Yo mismo probablemente tenga que borrar este video de mi computadora luego de haberlo subido, junto con el archivo de texto. Es solo precaución. Tengo muchas cosas que realmente no quisiera perder en mi máquina. Y dicen que a veces la precaución no está de más. Esta fue una interesante historia de terror, un interesante creepypasta que no quiere ser encontrado. Así que con esta historia nos quedamos esta vez. Increíble, mami.